Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Milagros desde la Z. Hoy es jueves 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Son las 7:01 de la noche. Yo soy Julio Cordero. Nosotros tenemos varios días. Y yo soy Espérese, Milagros doña, Ortiz Yo Bosch. soy Julio Cordero. Y yo soy Milagros Ortiz Bosch. Y como cada jueves, Aquí está José Rijo Presbot. Muy buenas noches. buenas noches. Hoy es el Día de los Día del Amor y la Amistad. Día de Yo San creo que Valentín. tenemos que empezar felicitándonos todos Claro. por Porque este nos concepto queremos de mucho. amistad, de cariño, de respeto y desearle a todos los amigos y amigas que nos escuchan siempre nuestro Es un acto de mayor amor. acto de solidaridad. Dedicarle un tiempo a oírnos a nosotros es un acto de amor que le agradecemos muchísimo. Claro, claro. Y lo que hacemos sí. con un sentido también de amor, con un sentido de educar, de llevar conocimiento, de tratar de construir, reconstruir la democracia que un poco hemos perdido. En el día de hoy, la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño Cedeño de de Fernández, se ha mostrado preocupada por la violencia en la República Dominicana. Es un acto propio de una mujer, una preocupación. Si un partido tuviera cierto respeto por las palabras de sus grandes dirigentes, hiciera una convocatoria emergente para conocer esa preocupación y buscarle salida. Aunque yo temprano tuve que hablar con un programa de televisión sobre el tema, y yo decía que la violencia la crea la falta de consecuencia, la impunidad. Porque la impunidad frente al narcotráfico, frente a las drogas, frente a la frontera, frente al enriquecimiento, frente a tanta riqueza exhibida sin justificación y que no tiene además cómo no crear una violencia por el dinero, porque es una violencia por ser más rico, no por ser mejor. Y yo le agregaría Entonces, falta de oportunidades. y publicó un artículo, como es de costumbre, Andrés L. Mateo, los jueves, que comienza, por cierto, yo vi mi nombre ahí, yo dije, ¿por qué? ¿Qué traigo aquí ese artículo? Y él, era una carta a Bengoa, desconozco por qué le escribió a Vicente, y era una carta en la que él le recordaba la carta que Juan Bosch me entregó a mí desde el Palacio, lo que era la honestidad, como Juan Bosch decía, que salía del poder con la frente en alto y por qué. Y la carta es pidiéndole, quizás no a Bengoa, sino a su partido, ¿qué ha pasado? Que esa figura ya no existe. Lo que se traspasa. Hay que ver con los riesgos que sacamos ese documento de Palacio. Me acompañaba Annelisa Villanueva en esa hazaña. Siempre lo cuento. Nunca me gusta robarle los espacios dignos de los otros. Y bueno, esa carta por sí sola hoy es una reflexión al amor a la honestidad que no se perdió desde el PLD. Es que hay un problema cultural muy profundo que tenemos que erradicar en la República Dominicana y es lo que han tratado de vendernos con la ilusión de lo que importa es el tener y no el ser. Pero las grandes contradicciones entre los dominicanos, la dificultad para tejer un tejido social, una misión unitaria, es un desafío que lo vamos a cumplir desde diferentes posiciones, diferentes, pero hay que ponerse de acuerdo con los puntos que nos van a hacer la coincidencia de ese tejido social. Yo acabo de leer, lo estoy diciendo muchas veces, el libro sobre los Puellos, que me lo mandó José Joaquín Puello. Son sus parientes, los héroes trinitarios y restauradores, algunos de ellos. Y la cantidad de divisiones que hay desde el inicio de la República, el mismo Duarte, indica que debe llegar un momento en que tengamos la unidad en base a ideas fundamentales. En lo que no puede faltar la democracia, la igualdad de oportunidades, la igualdad de la justicia y la correcta, el manejo del Estado de una manera que honre la política. Y que permita que todos y cada uno de los dominicanos podamos ejercer nuestra libertad para hacer lo que realmente nos hace felices. Porque ese es uno de los graves problemas, que la gente está limitada para hacer lo que realmente le gusta,
para hacer lo que realmente lo hace feliz. Y la felicidad tiene que ver con las satisfacciones de necesidades fundamentales y no solamente son materiales. Como hoy es el Día del Amor, hay satisfacciones espirituales, satisfacciones de sentir que hay alguien que está al lado de uno, satisfacciones de sentir que la gente está interesada en que tú vivas mejor. Es decir, nosotros tenemos que empujar a la gente a entender que solamente con eso que tú planteas de unidad es que nosotros podemos real y efectivamente transformar la sociedad en una sociedad para vivir decentemente, en una sociedad donde la gente se sienta segura, en una sociedad donde las madres no sientan inseguridad ni estén preocupadas a la salida de sus hijos de las universidades. Como que una madre no sienta temor porque sus hijos están en la calle. En la calle. El cambio es que nadie sienta el temor de que le toque una bala perdida. Así es, así es. Óyeme, un cambio que yo anhelo, que las ventanas le quitemos las rejas. Sí. Que dejemos de ser pájaros enjaulados por la inseguridad. Y cuando tú hablas de democracia, está hablando de la esencia, de lo que los padres de la democracia así lo definieron: la separación de poderes, la independencia de los poderes, que haya el contrapeso, que un Congreso sea fundamentalmente representante, lo que significa ser representante de una comunidad. El compromiso que se asume cuando usted es elegido, cuando usted es votado. Usted tiene un compromiso directo con sus electores, no es con el partido, no, es con sus electores. Y si sus electores están demandando que haya mejores condiciones de vida, que haya seguridad, que haya mejor sistema de salud, usted a eso es que tiene que responder. Pero también las autoridades tienen que responder a su función. Por ejemplo, yo no he visto una gente más dichosa que el Procurador General de la República, porque él tuvo el error de la página 14. Hay que decir que él lo asume como un error, que lo puso y lo quitó. Pero ahora la vida le da una gran oportunidad de demostrar lo que es una justicia independiente. Él ha oído cómo los múltiples encartados o los no encartados, los que están en Brasil, pero los encartados han dicho quién recibió el dinero de Odebrecht, la cuenta en que se recibió el gobierno de Odebrecht. Una oportunidad brillante para él declarar, igual que se inventó y que buscó que Chu estaba dentro, Jesús Vázquez, decir: señores, paren eso ahí, que un partido está dentro en el uso de esos fondos. O sea, hay oportunidades brillantes. Pero es que él es miembro del Comité Central del Partido de Gobierno, puesto por los únicos encartados que no existen, que es del gobierno del 2012 para acá, donde hubo el mayor elemento de corrupción, como es Punta Catalina. De ahí que la página 14 sea un error. Un error. Un error, ¿no? sí. La página 14 es aquella donde se especificaba que Pero dentro de Punta las Catalina obras había era parte soborno, de las obras de claro, soborno de sí, Odebrecht. efectivamente. Déjame mencionar un poco, o bastante, como sea, a César Sánchez, que me dijo que él había ido a esa comisión, no hubiéramos querido que estuviera, pero estaba, y me señaló en una visita todas las cosas que decía la comisión, que debieron haberse hecho y debieron cumplirse, y no se han cumplido. Y creo que de vez en cuando hay que releer, y uno inclusive ver críticamente su actitud y darse cuenta. Primero, sigo compartiendo que fue una comisión con un fin específico del presidente, crear un mecanismo diferente, pero que en ese mecanismo estaban los elementos suficientes para que si la hubiera, aunque creo que fue parte, estuviera el Procurador General de la República, estuviera más gente, o los encartados reales estuvieran en el proceso. Hay que hacer una pausa, pero antes de la pausa, yo les quiero leer el tuit del canciller de Cuba. El tuit oficial, no es un fake news. Este es el tuit de Bruno Rodríguez P. El tuit es @BrunoRGUEZP.
Cuba denuncia movimiento de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos hacia aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe, sin conocimiento de sus gobiernos. Continúa la preparación de una agresión militar contra Venezuela con pretexto humanitario. Ya el gobierno dominicano desmintió eso, pero de todas maneras, fíjese cómo nos están metiendo en un lío que no es. Se me parece Seguimos. a una denuncia que hubo en abril, donde el gobierno cubano hizo esparcir la idea de que el Che Guevara estaba en la revolución aquí adentro, mientras iban caminando hacia Bolivia. Sí. Bueno, hacemos la pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, don José, usted siempre ha sido un apasionado de los procesos electorales y de las leyes electorales. Yo lo conocí siendo quizás el mejor formador de personas que trabajaban en los procesos electorales. Lo admiraba. Aprendí una cantidad de cosas que no hubiera sospechado que eran tan técnicamente presentes y manejables. ¿Qué opinión vas teniendo de las leyes que se han logrado? Bueno, agradezco esa valoración, Milagro, Es real, indudablemente. es real. Pero siempre nos ha preocupado todo lo que tiene que ver con el sistema electoral dominicano. Y un sistema electoral no es más que la conversión de votos en representantes para alcanzar el poder político. Entonces, por eso es tan importante la identificación de los electores para que ejerzan su voto, para que tengan un representante ante el poder legislativo, ante el poder ejecutivo, Municipal. porque el presidente es un representante, ¿no? Entonces, y ese representante lo que tú le está dando es el poder. De ahí la importancia de que el ejercicio del voto sea responsable, altamente consciente, que no sea en función de quién puede lograr darme algo particularmente si me va a afectar la generalidad de la gente. Es decir, es una conciencia, un voto consciente, que es lo que nosotros estamos tratando de empujar. Yo quiero empezar entonces haciendo algunos, porque uno lee artículos en la prensa, opiniones, y uno dice, bueno, una ley se debe leer por artículos, y los otros artículos, ¿cómo afectan a un artículo que yo estoy dando opinión? ¿No? Sí. Y he querido comenzar... Se interrelacionan. Claro, porque hoy en día salió un artículo de la buena amiga en el periódico del Caribe, Yanesi Espinal, donde dice que el artículo 125 de la reciente ley aprobada, de ley electoral, permite que los partidos de nuevo reconocimiento acudan aliados a las elecciones, contrario a lo establecido en la ley de partido político, que es la 3318. Y entonces señala que el artículo 125 de esta nueva ley orgánica electoral, que es la que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, establece lo siguiente: los partidos políticos, una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse o coaligarse mediante el procedimiento establecido por la ley y por los reglamentos que dicte la Junta Central Electoral. Ahora, ese es el artículo 135, que muy bien establece que los partidos constituidos pueden aliarse. Pero, ¿qué dice el artículo 2 de la misma ley en torno a las alianzas? Dice lo siguiente: en el artículo 2 de definiciones, el ordinar número 2 dice alianza: acuerdo establecido entre dos o más partidos para participar conjuntamente en uno o más niveles de elección y en una o más demarcaciones electorales, de acuerdo a lo que establece la ley número 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. O sea, que acoge la 3318. Que acoge la 3318. Por lo tanto, las alianzas, un partido, de acuerdo a la ley 3318, electo, constituido por primera vez en las elecciones, no puede participar si no es aliado a otro partido. Se podría argumentar... Pero lo obliga, Lo precisa. Lo precisa. Lo precisa. O sea, es obligatorio que un partido nuevo... de que se reconoció ahora
no puede participar aliado a ningún partido. Pero Eso es un absurdo. significado de, bueno, usted tiene que demostrar que usted, que se ha constituido en partido, tiene la Existe. capacidad para generar la voluntad suficiente de los electores para obtener un porcentaje suficiente para mantener su personería jurídica. ¿Cuántos partidos aquí llegan a ese porcentaje? No. 5%. ¿Y cuántos no. partidos tenemos? 26 partidos. Vale, Al 2% se le sigue ahora. El 2%. Entonces, Y no llega a la mayoría, Entonces, la inmensa mayoría. y hay un recurso, una acción directa de inconstitucionalidad precisamente de ese artículo, porque se argumenta de que si un partido se constituye ahora, no se le puede limitar el derecho que tienen los demás. Y entonces eso crea una inequidad en Ese es torno un a argumento. ese Pero partido. esa es una travesura del PLD. ¿No? No. Bueno, Claro. eso se Bueno, la discutió, ley la aprueba eso una se ha mayoría. discutido siempre para evitar, como se ha tardado 20 años para producir la ley, no se pudo lograr, porque si hace 20 años hubiésemos tenido la ley, muchos partidos que hoy son partidos de familia, son partidos enganchados y que mantienen su personería jurídica Que venden la porque matrícula. sacaban un regidor aliado a un partido grande, ¿no? Sin tener estructuras nacionales. Entonces, un partido que no es capaz de presentar una estructura nacional no puede ser un partido nacional. Pero entonces lo que hay es que reconocer, que aplicar la ley. Bueno, ahora se aplicará la ley, porque ahora, para mantener la personería jurídica, los partidos tienen que sacar el 1%. 1%. 1%. De los votos emitidos. Porque antes era sacar o Regidor. sacar un Un funcionario regidor, electo. uno sí. solo funcionario. Un regidor que tuviera ya mantenía la personería jurídica. Ahora no, ahora tiene que sacar uno y el 1%. ¿no? Y si saca el 1% y no saca ningún funcionario. Mantiene pero es El 1%. el 1%. Ok, perfecto. Entonces, no es verdad que la ley orgánica Impide. Modifica, entra en contradicción con la ley 3318 de partidos políticos, en torno a que todo partido de nueva inscripción tiene que ir solo, porque eso es lo que establece la unión del artículo 125 con el artículo 2, ordinar 2 de las alianzas, ¿no? Entonces son precisiones que hay que discutirlas, hay que Enseñarlas, divulgarlas. y que la gente lea, ¿no? Las leyes son íntegras, las leyes tienen que Y ellas son verse importantes. entre todos sus artículos, ¿no? Y ver si puede que exista una contradicción entre un artículo y otro. Pero aquí está muy claro, ¿no? De que para que haya una alianza tiene que remitirse a la ley de partidos políticos. No impide las alianzas. No, Lo no, que no. le crea es una condicionante. Una condicionante condicionante. al partido de primera Y participación. él se de procura de reconocimiento. buscar que realmente las fuerzas quieran crecer. Sí. Porque antes tenían la membresía y no crecían. Lo que hacían era sobrevivir Y- sin ser un activo, activar fuertemente Claro. la cercanía a los electores para aumentar Y su aquí su hay apoyo, algo ¿verdad? que tenemos obligatoriedad de decir, ¿no? Es el caso del Partido Opción Democrática, que De preside Minú Tavares Mirabal, que por una vez ya quería del anterior presidente de la Junta Central Electoral, Y sí sabía de eso. ¿no? Y esa junta no le dio el reconocimiento cuando ellos A lo pidieron tiempo. para las elecciones anteriores. Pasada. Y tuvieron que ir al tribunal, hasta el Tribunal Constitucional, Sí, sí. hasta que el Tribunal Constitucional ordena prácticamente, El le ejercicio reconoce del su conocimiento. derecho, y la Junta Central ahora Si la es hubiera quien le da participado en las elecciones, elecciones pasadas, no ella tendría esa tendría ese limitación. problema. Claro. Y eso Ay, fue pero- producto de eso, de ese manejo particular que tuvo la Junta Central Electoral en el proceso electoral pasado, ¿no? Sí. Pues bien, entonces lo de las alianzas. Ahora, hay gente que dice, bueno, como... Y lo de la arrastre.
porque ese es un comentario. Bueno. No sé si tenemos tiempo para comenzar ahora. Eh, Pero lo del arrastre sí hay que darle. Hay gente que a veces el arrastre como un hecho. Y creo que Tirso Mejía ha escrito diciendo, Mejía Ricard, que es un hombre muy dedicado al estudio, dice que no hay arrastre No, yo siempre he sido un opuesto al arrastre al voto preferencial. A tal extremo que en el año 2001, cuando se hizo la resolución 5-2001 de la Junta Central Electoral y se creó el voto preferencial, nosotros hicimos una acción directa de inconstitucionalidad porque a través del voto preferencial se crea un sistema uninominal. Sí. Los sistemas pueden ser uninominales O cuando se elige un solo entre muchos. Por ejemplo, los senadores en el país constituyen un sistema uninominal. Porque a uno solo que se elige. Porque uno solo que se elige y se elige por mayoría simple. Es decir, el que tiene mayor votos, ese es el senador. El presidente y vicepresidente, como es uno solo, ¿no? Es un sistema también uninominal, porque se elige al presidente que saca la mayoría absoluta. Ahora, si no... Pero con el apodo de absoluta. Absoluta, que significa más del 50%. Más del 50%. Más del 50%. Y ese voto preferencial, para mí, es el que crea todas estas dificultades, pero lo vamos a analizar después de la pausa. Porque es muy interesante eso. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Y el tema estaba puesto ahí. Sí. Bueno, no desvirtuemos. Yo decía que nosotros atacamos lo del voto preferencial porque crea un sistema uninominal cuando los diputados responden a un sistema plurinominal. Y de acuerdo a la Constitución, nunca pueden haber menos de 2 diputados por provincia o por circunscripción. Eso quiere decir que los diputados tienen que escogerse por un sistema de proporcionalidad, no de cuál saca más votos. Porque si es con el que saca más votos, entonces tendríamos que tener nada más circunscripciones o provincias de un solo diputado, en donde compiten todo contra todo a ver quién saca más votos. Pero eso no es así, es un sistema proporcional. Y como eso era una resolución, se hizo una ley, ¿no? La ley 157.13, que estableció el voto preferencial. En esa ley que se aprobó para el 9 de diciembre del 2013, fue promulgada, establece lo que es el voto preferencial. Y en su artículo 1 habla establecimiento, voto preferencial. Y dice lo siguiente: se instituye el sistema de voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, los regidores y regidoras de los municipios y los vocales de los distritos municipales. Un round robin. Para los fines de esta ley, el voto preferencial es aquel que se realiza por medio de lista cerrada y desbloqueada, lo que permite que el elector escoja el candidato o la candidata de su preferencia sin importar la posición que tenga en la lista propuesta por el partido político. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Antes del voto preferencial, hasta el 2000... Perdón, esa es la ley del 2013. Es del 2013. Sí, Pero que está estoy bien, en la ley del 2013. Ahora va a ser, es que entra en colisión con una nueva ley. Sí, esa es la ley del 2013. Pero es bueno recordarle a la gente que hasta el año 98 los diputados se elegían en lista cerrada que presentaban los partidos políticos, como una crítica de que las cúpulas partidarias colocaban en las posiciones ganadoras a sus allegados y no al que verdadera, porque no había una democracia interna de los partidos, obligaba entonces a buscar un mecanismo para que se votara de manera directa, donde el elector votara por el que cree. Pero ¿qué sucede? Que ahora, con la ley de partido, donde se fortalece la democracia interna, donde los candidatos tienen que discutir su posición frente a otro compañero o compañera en primarias, ¿cómo es posible que después que usted gana internamente una primaria, usted entonces tiene que salir a competir
con su propio compañero que usted le ganó Sí. en las otra elecciones. nueva, sí. Entonces, su principal enemigo no es el del partido contrario, es el de su es su propio compañero, partido. claro. Y eso lo advertimos en el 2001. Pero se creó ese voto preferencial que ha creado todas estas dificultades de asignación de los escaños. Porque en esta misma ley entonces se estableció que la forma de elección para la selección se tendrían que sumar que todos los votos preferenciales se le sumaran al senador. Es decir, establece el artículo 2 en el párrafo, cuando un elector decide marcar la fotografía del candidato o la candidata a diputado de su preferencia, está favoreciendo con su voto al partido de este y por ende al candidato a senador de dicho partido. Eso es lo que se ha denominado arrastre, Sí. ¿no? Pero históricamente, si se analiza, puede ser que algún diputado influya en que se obtenga más, pero los votos generales de los totales de los senadores, al restarle los votos de los diputados, mantienen mayoría para ganar su senaduría, ¿no? Ahora, eso... Perdóname, excepto en la candidatura suya del 2010, en la que candidato a senadora en el 2010, y entre las irregularidades que nosotros encontramos, el PRD, Sí. de la cual usted era candidata a senadora, Sí. sacó más diputados, y No sin sé. embargo, doña No Milagro sacó la senadora. no fue la senadora. Entonces, Por- ahí hay un Porque truco. hay un problema también de la sumatoria de las circunscripciones. Porque los votos de los diputados se cuentan en cada circunscripción y la sumatoria de todas las circunscripciones es para los diputados. Pero ¿qué sucede con esto? Eso es lo que llaman arrastre. Es decir, cuando usted vota, usted puede tener tres opciones en la boleta que ordenaba la ley 275-97 derogada. Derogada ya. Porque esta ley que estamos hablando, la 157.13, vista la ley 275-97, derogada. Ya no tiene. Y esa ley 275 decía lo siguiente: habrán tres niveles de elecciones. El nivel, Presidencial. no, con un Legislativo. concepto claro de nivel, Sí. donde dice claramente, y también la nueva ley lo recoge, porque es bueno que hablemos de que la ley lo recoge también, la ley orgánica Sí, nueva. sí. Es decir, se establece nivel de elección y se le denomina nivel de elección al que contienen candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí misma. Eso lo decía la ley 275. Ahora en el artículo 92, Sí. ordinar 5, se establece lo mismo. Nivel de elecciones. Se denominará nivel de elecciones el que contienen candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí mismas, ¿no? Nivel presidencial, lo mismo que decía la ley 275, lo dice esta ley orgánica. Se refiere a la elección conjunta del presidente y del vicepresidente de la República. El nivel senatorial se refiere a la elección de senadores. Sí. Nivel de diputaciones se refiere a la elección conjunta de diputados por demarcación territorial, diputados nacionales por acumulación de votos, que son 5, Del y Palacén. diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior, Sí. ¿no? Es Eso decir, lo de la seccional. y el nivel municipal se refiere a la elección Alcalde, conjunta de alcaldes, alcalde, regidores y sus respectivos suplentes, así como los directores, subdirectores y vocales de los distritos municipales. Es decir, que para el nivel presidencial me establece la ley que debe ser de manera conjunta, porque usted no puede votar por el presidente de un partido y el vicepresidente del otro. Sí. Y para el nivel municipal me dice que se va a hacer la elección conjunta de alcaldes, regidores y sus suplentes. Pero no me dice a mí
que la elección va a ser conjunta para el nivel senatorial porque me crea el nivel de diputaciones diferente al nivel senatorial. Entonces la Junta tiene que decirme a mí Que reglamentar. que reglamentar eso, porque si me crea el nivel senatorial significa los votos solo de los senadores y el nivel de diputaciones los votos solo de los diputados. Por lo tanto, además, ¿cómo decía la antigua ley? La antigua ley dice, existirá el nivel provincial donde se eligen conjuntamente los senadores y los diputados. Por lo tanto, en la boleta era una boleta única para senadores y diputados. Ahora tienen que haber 4 boletas. 5 boletas prácticamente. La boleta del presidente y vicepresidente. La del senador. La boleta del senador y la boleta del diputado. De los diputados. ¿No? Es decir, eso tiene que reglamentarlo. Porque eso de alguna manera entra en contradicción con lo que establece la ley que leíamos ahorita, 157.13. 157.13. O sea, según eso, si se interpreta eso y se olvida de la otra ley, ya no va a haber ya el diputado no se le suma al senador. No, si se aplican los niveles. Una pregunta. La ley nueva deroga a la ley vieja. Totalmente. Hay la derogación expresa que dice se deroga por medio de la presente ley, la ley, y hay la ley que entra en contradicción. Entonces, como tú estás vislumbrando, se impone que a la luz de una nueva ley se haga una reglamentación para saber en esa parte cómo va a ser. Claro. La Junta debería de tomar lo que fue el espíritu de ellos cuando los remitieron, Sí. porque ese proyecto de ley fue remitido por la Junta, que era crear los niveles de elección separados, como efectivamente quedó. Sí. Y en la ley, en toda la ley, está lo que se llama el espíritu del legislador, que de acuerdo a la doctora Lely Santana, auditora de la Cámara de Diputados, dice que es ciego, sordo y mudo, pero que está ahí. Cuando uno busca por todas partes, no hay nada que obligue a hacer una boleta donde estén senadores, la cara del senador y la cara de los diputados. No. Esta ley está diciendo... En una sola. Esta ley me está diciendo a mí que hay 4 niveles. 2 de ellos se eligen conjuntamente y 2 de ellos se eligen separadamente. Porque si no me hubiese dicho el nivel congresual donde se elegirá conjuntamente senadores y diputados. Y eso se ha quedado permeado en todo el articulado. Del espíritu con que se mandó. Claro. Porque en esa parte mucha gente que quería que eso no pasara así, estaba pensando en esa ley del 13, como que esa ley estaba ahí. Pero una nueva ley modifica a las leyes que le han precedido en la materia. Claro. Se llama derogación por oposición. Lo que usted me está diciendo es que la ley del 2013 quedó derogada. Debe haber quedado totalmente. No, porque no se expresa derogada expresamente. Pero se expresa, se chocan en los sistemas. Entonces, por lo que la Junta Central Electoral, que es lo que está manteniendo don José, tiene que tomar la decisión. Es que reglamentar. Inclusive, hay muchas cosas de esas que son objeto de reglamentación. Inclusive, porque el poder reglamentario de la Junta Central Electoral, su papel no está cuestionado en ninguna parte de las leyes, de ninguna de las leyes. Y si uno ve, por ejemplo, el artículo 130, que habla de modalidades de alianza, me dice, las alianzas o coaliciones de partido pueden producirse solo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidatos de un mismo nivel. ¿Y cuáles son los niveles? Para la candidatura del nivel presidencial, del nivel senatorial, en el nivel de diputado, en el nivel municipal y para candidaturas congresionales o municipales en varias demarcaciones políticas. Es decir, que vuelven el artículo 130 a recargarme lo de los niveles porque de la elección concepción y de que la no ley, puede ser fraccionado el voto. Montesquieu, el espíritu de la ley está marcado ahí. Claro. De arriba abajo. La ley me remite
a que la Ahora es que él va a pasar. asignación de escaño sea a través del método de Holmes. Explícale a la ciudadanía que nos está oyendo, a los amigos, Estoy- que estoy es el oyendo método mucho. de Holmes, porque uno se ha puesto medio nervioso con eso. Bueno, realmente el método de Holmes es uno de los HOMS. tantos métodos proporcionales para asignación de los cargos. curulos, de los Sí. escaños, de los puestos, de los diputados que salen electos. Hay otro método que se llama el del resto mayor. El de resto mayor. Ese, Va a explicarlo los dos porque estamos hoy haciendo un trabajo realmente educativo Bueno. en el plano electoral. para el método de Holmes consiste en primero determinar la totalidad de votos que saca cada partido. Vamos a suponer que participan 3 partidos. Un partido saca 100 votos, otro partido saca 50 votos y otro partido saca 30 votos. Y se van a elegir 3 diputados. 3 diputados. Bueno, vamos a decir que uno sacó 55 votos, Sí. ¿no? 100, 100, 55 y 30. 30, ok. Entonces, lo primero es, ¿a quién le corresponde el primer diputado? Del de Sacó 100. El de la mayoría, que son 100. Sí. Sí. Ahora, ese 100 yo lo voy a dividir entre 2 y me va a quedar en 50. 50. Entonces yo tengo otra serie que es 50, 55 y 30. ¿A quién le corresponde al de el segundo 55. diputado? Al de 55. Ok. Entonces yo divido 55 entre 2 y me va a dar 25. 27. 27. Bueno, sí. Entonces tengo otra serie ahora de 50, Ya. 27 y 30. ¿A quién le va a corresponder el tercer diputado? Al de 50. No al de 30, porque 27. A la no llega primera 30. mayoría, porque le quedó, cuando se le sacó el primer diputado, se dividió entre 2. O sea, el que sacó 100 va a sacar 2. Va a sacar 2 y De el que tres. sacó 55 va a sacar 1. uno. Ahora, sí, Ese es el método de Holmes. ese es el método de Holmes. Que obviamente- Pero el que sacó 100 no lo sacó el partido, lo sacó un candidato. El total No, del partido. del total. Ah, total el partido. El ok. total del partido. Ok. Se le ¿no? atribuye a los candidatos de ese partido. De ese partido. Ok. Que puede ser la sumatoria de todos los votos preferenciales exclusivos de los diputados, Sí. sin incluir la boleta de los senadores. Ahora se incluye la boleta de los senadores. Y el orden no lo determina el partido, No. sino Los votos. los votos. Los votos. Ok. Ahora, el método del resto mayor es que si yo tengo 100, Ahora ahora sí. sí tenemos que hacer. Ahora Lo explicamos en el siguiente espacio. Pausa. Vamos a la pausa. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de Bueno, regreso. estamos, Volviéndonos locos hemos aplicado ya calculando aquí. el método de Holmes. Sí. Ahora vamos al de reto mayores. El de resto mayor es sumar todos los votos de todos los partidos, los En los votos dos válidos. casos hay que formarlos todos. No, en el método de Holmes se calcula la totalidad de votos por partido Por y partido. se van haciendo series por los votos del Sí. partido. Está bien. En el del resto mayor se divide todos los votos, todos, la totalidad de los votos entre el número de Los votantes. el total de votos válidos. Por Votos ejemplo, válidos. habían 100, dijimos que habían 100, 55 y 30. El 55. total de votos entonces fueron 185. Esos 185 hay que dividirlo entre 3 escaños, entre 3 posiciones. Si divido 185 entre 3, 61.6. entonces lo redondeo al número entero mayor, que es 62. 62. 62. Entonces, Sí. al que ¿cuántas veces está contenido 62 en 100? Una. Una vez. Y sobre Entonces, de 38. una vez se le asigna un diputado a eso. Pero si yo divido 100 entre 62, me van a sobrar 38. 38. Pero 38 no son los 55. Ahora, Del segundo partido. cuando yo divido 55 entre 62, me da a 0, pero me sobran 55. Es decir, que 55 es un resto mayor que 38. 38. Por lo tanto, le corresponde el segundo diputado.
A la misma fuerza. No, a la segunda A la fuerza. segunda fuerza. La que sacó 55. A la que sacó 55. Ok, perfecto. ¿No? Y entonces, ¿y el otro? El otro, como si yo divido 30 entre, me da a 0 y me sobran 30. 30. Entonces, en uno me sobran 38, en otro me sobran 52, 55 y en otro me sobran 30. ¿A quién le va a corresponder el tercer diputado? Al de 55. Ya le diste uno al de 55. No, al de 100. Entonces le corresponde al que sacó los 100 Ah, votos, bueno. al que tiene 38. ¿No? Ok. Si el tercer partido hubiese sacado 40 votos, ¿no? En el sistema de Hon, los dos diputados serían de la primera mayoría y un tercer diputado a la segunda. Sí. Pero en este método le hubiese correspondido un diputado a cada uno, ¿Y cuál método se va a utilizar? el de Hon. O sea, que no. Porque se Es más refiere equitativo. que se va a hacer la asignación de los escaños De acuerdo con el conforme, partido. conforme a El lo que total del establece, partido. conforme a lo que establece la ley 157.13, que dice lo siguiente en el artículo 4. Entonces esa ley no está derogada. No. Asignación de escaño. Pero nada más en la ley orgánica aprobada hace referencia a la ley 157 con relación al artículo 4. Es decir, para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido o agrupación política en cada demarcación electoral para el nivel congresional, fíjese que aquí se utiliza el concepto de nivel congresional. No se utiliza el concepto de nivel senatorial y nivel de diputación, sino el nivel congresional. Se utiliza el método proporcional de Hon a los fines de garantizar la representación de las minorías y conforme lo establece la Entonces, Constitución de la ley República la y ley- la Ley 275/97. Entonces deja en validez en esa parte las leyes. Claro, porque no deroga esta ley, No deroga. sino que Esa ordena. parte se deroga por contradicción. Si no hay contradicción y se incluso la menciona, la está asumiendo. La está asumiendo. Entonces yo soy de lo que creo que la Junta Central Electoral, al elaborar el reglamento de los niveles de elección y de la forma de la boleta, porque eso es otro problema. En la boleta electoral, ¿no? Dice lo siguiente: forma y condición de elaboración. Artículo 97. Las boletas se elaborarán en la forma y condiciones que establezca la Junta Central Electoral mediante resolución motivada. Deberá contener todas las características que permitan identificar claramente la demarcación, los partidos participantes y los candidatos que han de ser escogidos en ellas. Es decir, que quien tiene la facultad para decir habrá una boleta para senadores De tal tipo. y habrá una boleta para diputados Es la es la Junta Central Electoral en su facultad reglamentaria. Entonces, esta discusión del arrastre puede ser eliminada reglamentariamente de luego. porque Es una Pero en el la- arrastre, en las el arrastre discusiones- es de doble vía. De Es de doble vía, porque los votos que saca, que se marcan directamente al senador y no se marcan a ningún diputado de manera preferente, se calculan para aplicar el método de Hon. ¿Y a quién se le aplica? ¿Al diputado que sacó No, más entonces, se determinan los dos candidatos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se asume Los dos, los tres, los cuatro, calla. los dos más votados dentro de ese partido? Esos son los que salen electos, Sí. ¿no? Ok. Por ejemplo, hubo un caso, por eso nosotros decimos que esto del voto preferencial unido al método de Hon y unido a la sumatoria crea una distorsión muy antidemocrática. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana, el Partido de la Liberación Dominicana sacó los tres diputados. Los tres diputados en la circunscripción 1. De los tres diputados, dos de esos diputados, los dos juntos,
sacaron menos votos que el que sacó más votos del Partido Revolucionario Moderno. Los dos juntos. Los dos juntos sacaron menos votos. ¿Y cómo puede pasar eso? Porque Decisiones de la Junta. por el método de Hond. Al sacar un 60 y tanto %, a medida que tú divides entre 2 y luego divides entre 3, siempre queda mayoría de votos para asignación de escaños. Entonces se asigna. Es una garantía más democrática en cuanto a la integración de los poderes. Lo plural representado dentro de los congresos y dentro de todas las situaciones en que van a ser elegidas. Sí. No con el presidente, porque el presidente es una mayoría determinante. Pero- Entonces, en ese caso, José, es realmente mucho más democrático la otra elección. Claro, claro. No, y si sacamos, porque aquí viene un problema. Porque hay aquí viene un problema de perdón, para que me lo proporcionalidad. explícamelo todo, espérate. Estaba bregando por hacer más plural. Muchas veces he dicho que es el sistema de elección de cómo escogemos los dominicanos. Desde luego, primero es una responsabilidad ciudadana, donde coloca su voto. Claro, claro. Pero El en la voto consciente. distribución del voto también hay una mecánica que va a favorecer a que sea más homogéneo el grupo que va a legislar o que va a legislar o a dirigir los municipios. No, por eso yo he sido siempre un opuesto al sistema que nosotros tenemos. Yo creo que aquí hay que crear un sistema mixto. Un sistema mixto. ¿Cuáles son los sistemas mixtos? Aquello en que los representantes a la Cámara de Diputados, para hablar exclusivamente de la Cámara de Diputados, hay un porcentaje, se eligen uninominalmente. Es decir, se presentan 10 partidos, cada uno con un candidato, y el que más votos saque de eso, ese es. Es la estructura que tiene México, ¿no? En México son unos 200 y tantos diputados uninominales. Y en Estados Unidos también. Uninominales, ¿no? Y así cada quien tiene que buscar los votos frente a todos los demás. Así es que tiene que ser la votación de los senadores. Frente a todos uninominales, José, no unidos a los diputados. frente a todos los diversos. Sí, sí. No frente a todos Porque- los iguales. No. José y doña Milagro, a mí me choca mucho. En el sistema de arrastre, el partido que gana la Cámara de Diputados va a ganar la Cámara de Senadores. No necesariamente. Bueno, pero ¿qué porcentaje de dominicanos vota solamente por el senador? Pero es ¿Eso es que muy poco? el sistema que teníamos, Ajá. que establecía la ley Y 275. de hecho no ha pasado, siempre es un partido que controla las dos cámaras. Pero ¿cuándo no ha pasado? No, mira. En la época en que... Doña, después que Depende- aprobaron la ley del no, arrastre. No. Yo he visto épocas, pero ahora yo he vivido mucho, yo he visto épocas en que el Partido Reformista ha tenido la plenitud del No, pero Congreso. yo estoy Por diciendo- ejemplo, y pero, que doña, el PRD ha tenido la Cámara de Diputados. Pero y yo a la estoy diciendo inversa. a partir del momento en que se aprobó la ley del arrastre, porque antes no era así. No, pero fíjate una cosa, Antes no era así. que lo que limita es que los votos de los senadores estén en la misma boleta que los votos de los diputados. Si se aplica esto de los niveles y hay una boleta para el nivel senatorial y la gente va a votar directamente por el senador de su partido. de su preferencia, Sí, y una boleta para diputados, entonces tú podrías claro. votar por el senador Y por otro y diputado por que te otro guste, que a ti te claro, guste, Claro. ¿no? A ver, así debería ser, esa es la democracia. Pero eso es lo que exige esta ley, que entra en contradicción con la ley que está crea, vigente. que sí, la 157.13. Ahí, eso, ahora entendí Es tu decir, esa preocupación. ley 157.13 me está diciendo a mí que todos los votos que se le den a los diputados también se le van a computar a los senadores. Pero es que esta ley orgánica que se aprobó me dice que tienen que haber 2 niveles diferentes. Y si hay 2 niveles diferentes, yo tengo que tener 2 boletas diferentes, porque los senadores no se eligen conjuntamente con los diputados. En la antigua ley sí, porque había un nivel provincial que especificaba Sí, que ya era la por- elección por- conjunta sí. de senadores y diputados. Por lo tanto, en la boleta
tenía que ir lo mismo. Entonces tú puedes votar en la ley antigua, tú puedes votar en la cara del senador, puedes votar solamente en la cara del diputado de tu preferencia, o tú puedes marcar completamente el partido. Entonces, ¿qué se hace actualmente? Que los votos que se marquen una cara preferentemente, más los votos que se marca el partido sin ninguna preferencia, que son muchos, y los votos que se le marca al senador, todos esos votos se suman para cargárselo al senador y para determinar la cantidad de diputados que va a tener ese partido. Y eso crea la distorsión. Crea la distorsión. Claro. ¿No? Es decir que Bueno, ojalá, estamos al cierre ya. ojalá que no la nos Junta quedó tiempo Central... para comentar lo del financiamiento. Ah. Yo pienso, José, rápidamente, que lo ha complicado partidos que se meten a hacer reformas o a discutir aspectos sin saber las consecuencias. El padrón abierto es el que aumenta los costos terribles. Lo explicó esta mañana en el gobierno de la mañana el magistrado presidente de la Junta Central Electoral. Eso es lo que crea el gran problema. Sí. Porque además, y querer que hacer eso y hacerla de esa dimensión, cuando en realidad no es igual la votación en unas primarias que una votación nacional. Y en segundo lugar, no hay por qué tener tantas mesas. Yo he organizado muchas convenciones. Pero hay un problema de acercamiento al derecho a elegir que Exacto. tienen los ciudadanos y por lo tanto la Junta tiene que... No, pero yo no me refiero a las elecciones nacionales. No, yo digo en Yo me refiero las elecciones, A la primaria. en la La primaria. primaria. Sí. Yo me refiero a la primaria. Porque la primaria debió ser una obligación de un militante. De partido. No de la nación. Exacto. Y los que lo han convertido en una nación están equivocados. Y nos están negando el derecho a los militantes de ejecutar nuestro derecho. Y al Señores, fortalecimiento Y para del ese partido es muy fácil porque tienen el mucho dinero de Odebrecht y de toda la Por eso vagabundería. dice, sí. Tienen todo el dinero del mundo. Julio, Bueno, estás al hoy no final. hablamos de presupuesto. No, pero No. no. Aunque Pero falta el presupuesto de la primaria. Pero contigo, ese es el problema. Cray. Buenas noches. Muchas gracias. Milagros desde la Z.